A día de hoy, que España tuvo colonias, se sigue enseñando en las clases de historia de muchas instituciones educativas, tanto de Hispanoamérica como de la misma España. Y pese a lo disparatado que es, porque sinceramente no tiene ningún tipo de base lógica o histórica, ha calado muy bien y muy profundamente en un montón de personas, incluso ya digo, los mismos españoles que he llegado a escuchar que hablan de genocidio, de que si Colón fue un genocida esclavizador, una cantidad de barbaridades que yo he escuchado y que pues me han hecho querer hacer este vídeo, ¿no? En el que vamos a desmentir que América no fue un conjunto de colonias explotadas por España, sino simplemente una parte esencial del mismo reino, con leyes, derechos y estructuras propias como había en la misma península. Vamos a desmontar este mito, que yo creo que es uno de los mitos más repetidos de la historia, sobre todo para los hablantes de español, y vamos a conocer pues cuál fue realmente, ¿no? El trabajo del Imperio Español, cómo se gobernaba, los derechos que tenían los criollos o los pueblos indígenas, y también, muy importante, por qué, ¿no? Han querido vendernos esta historia. Para empezar, España no fundó un sistema colonial como lo tenemos entendido, como podría haber sido el inglés o muchas veces también el francés, sino que construyó un imperio territorial y jurídico que integraba a América como parte propia de la corona. Desde el requerimiento de 1513, los nuevos territorios se anexaban en nombre del rey y de Dios, no como una propiedad privada que se cedía a los colonos, sino como territorios anexados eh, en forma de provincias, por ejemplo, al mismo reino. Ejemplos son México, Perú, que eran oficialmente reinos dentro de la corona española, ¿no? Una corona que es el conjunto de reinos. Para administrar estos nuevos reinos, nuevos territorios, a partir de 1535 se fundaron una serie de virreinatos que al final fueron cuatro. El virreinato de la Nueva España, en lo que hoy en día es México, Centroamérica y también bastante parte de Estados Unidos, incluso Filipinas, virreinato del Perú, virreinato de Nueva Granada, que es lo que luego se llamó la Gran Colombia, y también el virreinato del Río de la Plata, que es Argentina, y también parte de Chile. Dentro de los virreinatos había capitanías generales, como la de Guatemala o la de Chile, o miles de ellas, la de Cuba, que tenían bastante autonomía y que servían pues para tener un control militar de la zona. Y al igual que en la península ibérica, había también cabildos, que eran como los ayuntamientos, y las audiencias, que eran tribunales propios y no coloniales, sino más cortes jurídicas, cortes de justicia, como las podría haber en Segovia, por ejemplo. Y esto nos lleva a que era un imperio que tenía leyes, que tenía a cada persona integrada como ciudadano del reino o del imperio. Y esto es fascinante porque no existía ningún otro modelo colonial, digamos, de la época, que si tú nacías en Ciudad de México, si tú nacías en Buenos Aires o si nacías en Madrid, tenías el mismo régimen de ciudadano. Todos eran súbditos de la corona y todos tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones. Evidentemente, cuando inició la conquista, fue un proceso muy lento, hubo algunos desmanes, no vamos a negarlo, pero hay que tener en cuenta también que las cosas no iban inmediatas, las órdenes no eran inmediatas, las leyes no eran inmediatas. Si ya se tarda hoy en día en hacer una ley, imaginaos cómo sería antes. Y no solo en hacer la ley, sino en implementarla en un continente recién descubierto, porque para los europeos era la primera vez que encontraban aquello, que estaba a un mes de navegación. Si tenías suerte, no había tormentas. O sea, era algo muy difícil de ejecutar y a partir de, bueno, ya con el testamento de Isabel la Católica, a su muerte, ya estableció que los indígenas eran personas libres, súbditos como cualquier otros, y tras ese testamento, en el año 1512, se publicaron las leyes de Burgos, que fue el primer cuerpo legal europeo en proteger a los pueblos originarios del Nuevo Mundo. Y tanto estas como las leyes nuevas de 1542, que fueron
una ampliación de las leyes de Burgos que fueron promovidas por Fray Bartolomé de las Casas, que ya hablaremos de él porque tela marinera, pues estas dos leyes, estas dos herramientas jurídicas son consideradas en algunas ocasiones precursoras de los derechos humanos y sobre todo de los derechos indígenas. Estas leyes abolieron la esclavitud indígena, limitaron completamente los abusos de las encomiendas, que era como se organizaban los territorios conquistados en un principio. Esto da para otro vídeo y la verdad que es muy interesante cómo se administraba el imperio tanto en un principio como ya tirando al final. No fue una cosa constante. Y también se ordenaron las protectorías de Indias o la figura de los protectores de indios, que eran figuras, como he dicho, jurídicas, que actuaban como podría ser ahora, no sé, el defensor del pueblo en España, ¿no? Eran abogados o representantes de los pueblos indígenas. El primer protector fue este fraile, que habíamos hablado antes, Bartolomé de las Casas, y se le nombró protector de indios en 1543 en Chiapas. Decía antes que vamos a hablar más en profundidad de Bartolomé de las Casas y da para un vídeo entero de bastante tiempo, porque él tuvo varios escritos, se refirió al rey de España en diversas ocasiones para denunciar la situación de los indígenas en los territorios descubiertos. Recordemos que esto era el principio de la conquista, cuando se empezaban a hacer las leyes, y como ya he dicho era todo bastante lento, y él escribió en la brevísima relación de la destrucción de las Indias todo lo que él decía que había visto en relación al trato a indígenas. No vamos a decir que Las Casas, perdón, fue un hombre poco honesto o con una intención no buena, pero la verdad es que exageró mucho la cifra de los muertos en esta brevísima relación de la destrucción de las Indias, con el objetivo de sensibilizar al rey. Carlos I, rey de entonces, escuchó y promulgó estas reformas que hablábamos antes, en base a ese relato principal con un mensaje que ya digo que era bien intencionado, pero que no, no era del todo real, aunque sí había, por supuesto, abusos por parte de los encomenderos. Por ejemplo, en imperios anglosajones las razas vivían separadas, ¿no? Como en una especie de apartheid. Podemos ver cómo los españoles no tenían ningún problema con los indios cuando se mezclaban, en vez de separarse. El mestizaje no es que fuera tolerado o que se hacía a la vista gorda, era completamente legal, nunca se puso ningún tipo de prohibición, era reconocido por la corona, era reconocido por la iglesia y de esas uniones nacían los mestizos, mulatos, criollos, zambos y un sistema que se llamó sistema de castas o al que ahora se hace alusión como sistema de causas y que evidentemente era desigual, igual que hay actualmente desigualdades, ¿no? Por cómo está la sociedad compuesta, pero permitía un cierto ascenso social. Muchos mestizos o incluso hijos de indígenas llegaban a puestos militares, funcionarios, eran sacerdotes, como pasaba en la España peninsular. En universidades como la de México y Lima, que fueron, si no me equivoco, las más antiguas de la América, al menos continental, se admitían sin ningún problema criollos, mestizos, indígenas, sobre todo indígenas nobles, pero se les admitía. Y pues yo os hago la pregunta, que a ver qué otro imperio educaba a los nativos y los admitía en la administración de sus tierras. Y es que no hay ningún otro. De hecho, muchos caciques indígenas, los de más altos rangos o los que controlaban cacicazgos importantes, solían conservar su autoridad, sus títulos nobiliarios. De hecho, me parece que hay un marquesado de Moctezuma, no sé si es un marquesado, pero un título muy importante en España que todavía mantiene el apellido del emperador azteca. Y la verdad es que la corona respetó sus estatus de nobles, les permitían usar su lengua, los primeros en registrar los dialectos precolombinos fueron sacerdotes y misioneros españoles. No quiero
que penséis que lo hicieron por preservar su cultura o probablemente lo hacían porque era mucho más fácil para ellos evangelizar en sus idiomas natales, pero no querían destruir eh, esta cultura indígena imperante antes de que ellos llegaban. Y eso es, vamos, clarísimo. En Perú, en México o en Guatemala mismo, las élites indígenas pues enviaban a sus hijos a escuelas católicas, a las universidades, y como ya digo, muchos fueron ordenados sacerdotes. Y era un imperio que se conformó de una forma negociada, no era un imperio impuesto. Evidentemente, conforme la conquista se fue dando, pues hubo conquista de, como su nombre bien indica, de otros imperios que había por la zona, pero siempre con aliados indígenas y a los que se les mantuvo su rango en el caso de que lo tuvieran. Y como digo siempre, las cosas no son negras o blancas, y sobre todo cuando hablamos de historia. Hubo explotación, hubo pobreza, sobre todo en los primeros años de la conquista, cuando todo no estaba regulado, pero hubo mucha inversión. América enviaba metales a la península o a otras partes del mundo, pero producía, comerciaba, se conectaban entre sí. La ciudad más importante del Imperio Español no era Madrid, no era Barcelona, no era ninguna ciudad de la península, era la Ciudad de México. De hecho, la ruta México-Filipinas, con el famoso Galeón de Manila, era muy importante para el comercio en el imperio, que fundó más de 500 ciudades en América. Todas siempre con su plaza, iglesia, cabildo y normalmente universidad. Se construyeron catedrales, acueductos, hospitales, caminos, puertos, toda la infraestructura de América actual que se ve con un componente histórico. Lo más probable es que haya estado construida por los españoles. Y por los españoles americanos, que es que lo sabía, que es que no eran invadidos, eran españoles. América fue parte del reino siempre, durante los 3 siglos que duró el Imperio Español en América. Con estructuras propias, integración cultural, leyes que protegían a los más desfavorecidos, sobre todo a los indígenas, porque la cuestión de los pocos esclavos negros que hubo es diferente. Y por eso yo creo que llamar colonias a los antiguos territorios, que yo no los llamaría territorios de España, los llamaría directamente España, porque eran España. Pues me parece que es una forma de dividirnos entre los hispanos. No me parece para nada coherente. Había personas libres, había personas que podían llegar a ocupar puestos de poder sin haber nacido en la península, y muchos dirán, no, los virreyes eran casi siempre españoles, y es verdad, pero pensar que un rey que vivía a un mes en barco de sus territorios en América, no podía ir a América cuando quisiera, porque quisiera. De hecho, me parece que ningún rey visitó América, ningún rey durante el periodo del imperio, porque era muy difícil. Era muy difícil. Y entonces ellos seleccionaban a gente que conocían. Y a la gente que conocían solía ser gente nacida en la península, que es donde ellos vivían. Pero por lo demás, todos eran iguales ante la ley. Era un imperio próspero, igualitario y del todo, y podemos decir con certeza, que no tenía un régimen colonial como lo podía tener el inglés, o al que nos quieren hacer creer. Y eso es todo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. La verdad que lo he hecho así un poco improvisado todo, con unas notas que tengo aquí al lado. Os pondré las fuentes que he consultado en la descripción del vídeo, y pues si podéis seguirme para poder hablar de historia. Tengo también hecha una encuesta para tema de próximo vídeo, y pues si os ha gustado siempre se agradece. Muchas gracias y nos vemos.